Este sermón fue dado por el señor Fred Colter el 17 de noviembre de 1990 y está titulado Recuerde, cuando todo lo demás falla, Dios lo ama. Of all the trials and troubles Bueno, a you may pesar be de going todos through, los remember problemas y God loves you. tribulaciones que And all of puede those are estar too usted long, so pasando, I'll have to shorten it acuérdese up que for the Dios sake of lo the ama. labels, because to have a Y, three-line title just takes up too y, much time to y do esto all the sería un labels on the título tapes. muy grande para Let's poder begin with decir, the survey entonces of the world por eso where lo we are. Let's acortamos. go to Pero vamos a Matthew comenzar el día de 24, hoy con and let's understand viendo what cómo está el Jesus mundo told el us día de hoy, about the donde world, estamos. and it Vamos is a a Mateo difficult place 24. to live ¿Y in. qué fue lo que dijo And I Jesús? think Dijo that que era we're un going lugar to muy find that difícil para vivir. Y vamos increasingly a ver it's que going to be a far more cada vez difficult más place va a to ser live in. más difícil Okay, now vivir here in aquí. Matthew Y aquí 24, it en Mateo shows how tough the 24 world is going to be. nos muestra cómo va a And of ser el course, mundo y verse 4 cómo says, take heed that se no está man convirtiendo el deceive mundo en you. esto. And Versículo so right 4. now, Entonces for the Jesús next respondió y les couple of dijo, months, estén we're en going to guardia be in the para que middle nadie of los defending engañe. the truth in the Bible, Así es because de there are que people out there deceiving vamos a others ver with their various false cómo doctrines. hay muchas personas Then que it están says there are engañando a going to be muchos con wars sus and falsas rumors of wars. doctrinas. That's what the Después paper dice says exactly there. que, There'll be trouble because que these things are going vendrán to come to pass. Nation guerras y against rumores de nation, kingdom guerras. against kingdom, Y es famine, lo que vemos, pestilence, ¿verdad? earthquakes Que va a in haber different places, and they're muchas trying to cosas. predict the earthquakes Miren que no now, dejes que etc., estas etc. cosas los These perturben, are the beginning porque es of sorrow. necesario que todas estas cosas tomen lugar, pero el fin no es aún, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres, pestilencias y terremotos en diferentes lugares. Pero ¿cómo puede una persona cristiana viviendo en estas tribulaciones crecer en la fe? O para ponerlo de otra manera, cuando todo el mundo apestoso, podriéndose, está en contra de usted, ¿cómo puede usted entonces seguir adelante? A veces lo he sentido, yo lo he sentido. Yo también he pasado todas estas cosas, muchas cosas, algunas de ellas las cuales las voy a platicar con ustedes y algunas no. Dios no necesariamente nos dice que tenemos que compartir toda nuestra vida con cada uno de nosotros, hasta el punto que todo el mundo tenga acceso a su vida en todos los aspectos de su vida. No es así. Y que después empiecen a juzgar uno al otro, ¿verdad? O qué tal está haciendo las cosas en su vida. Eso tampoco es correcto. Pero pero luego se pone muy mal esto. En el versículo 9 dice, entonces los entregarán a aflicción y los matarán. Y dice, y los matarán y serán odiados por todas las naciones por amor a mi nombre. Y esa era ya está aquí y está creciendo. Ahora, dice después de esto, y entonces muchos serán dirigidos al pecado y se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En otro lugar dice cómo el padre traicionará al hijo y el hijo al padre, la madre a la hija a la madre, la suegra, ¿verdad? Serán los enemigos, son los enemigos a los que nos vamos a enfrentar, hasta los de su propia casa, como dice en Mateo 10:37. Y eso es muy difícil cuando aquellos en su propia casa son tus enemigos. Y yo también he experimentado eso y es muy difícil. Pero nos rendimos porque es difícil. Veamos a la iglesia en Esmirna, porque ellos estaban destinados a morir. Y aún así, Dios los comendó porque tenían una habilidad espiritual. Y nosotros tenemos que entender cómo nosotros podemos aferrarnos a la fe en tiempos tan difíciles como estos. Porque se van a poner todavía más difíciles. A veces vemos tiempos muy difíciles, ¿verdad? 2 años, 5 años, cuando todos los banqueros internacionales controlados por Satanás, el diablo, van a estar pidiendo las deudas de las naciones para dejarlas en la quiebra y nos vamos nosotros a ir a la ruina como la Unión Soviética. Ese día va a llegar, está hablando de los Estados Unidos. No hay ningún camino alrededor de ello. No podemos sacarle la vuelta. No podemos correr y detener esto. No podemos cambiar nuestra situación en particular
pero entonces necesitamos sobrevivir en ella, tenemos que creer en Dios y tener fe. Y luego dice en el versículo 11, dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque eso es algo continuo. Y después dice, y porque la ilegalidad será multiplicada, el amor de muchos se enfriará. Y ya hemos cubierto esto antes. ¿Cuántas veces en nuestra vida, en la iglesia, hemos leído estas escrituras, hemos escuchado sermones basados en estas mismas escrituras? Muchas veces, muchas veces. Y como ministro yo lo he hecho muchas veces. Versículo 13. Pero el que perdure hasta el fin, ese será salvo. Entonces habla después de que se predique el evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y a veces usted se siente así como si fuera una vaca totalmente atascada en una inundación. Y a veces que se siente uno como que está solamente haciendo sus cosas, ¿verdad? En medio de todas las otras vacas que están solamente comiendo el pasto, y en la mañana y en la tarde, y después de que comen el pasto, y luego las ordeñan, después en la noche, y luego rumia, ¿verdad? Procesa la comida 3 veces al día, se duerme, y es muy bonito. Y entonces se empieza uno a molestar porque ahí viene la lluvia. Y luego viene la inundación. Y luego empieza a subir el agua y se empieza a subir el agua. Y a veces uno se siente de esa manera. A veces se siente como esa vaca que está atascada en la inundación. Como esas inundaciones que ocurrieron en el estado de Texas. A veces tienes esas inundaciones repentinas, como las tienen en Texas, y llega de repente y se lleva todo. Y ahí está esa vaca, ¿verdad? En esta montaña de tierra, ¿verdad? Ahí está, se sube a esa montañita de tierra que encuentra, está totalmente empapada de agua. Y, y uno se pregunta, ¿verdad? A veces, qué es lo que voy a tomar? ¿Cómo voy a tomar? eh, ¿Cómo voy a beber el agua? Y a veces uno se pregunta eso. Y yo he estado en esa situación. Pero a pesar de todo, recuerde, Dios lo ama. A pesar de todo, recuerde que Dios lo va a salvar a usted. Porque a lo mejor no en la manera y en el tiempo en el que usted cree que lo debería de hacer. Pero en un tiempo, al tiempo que Dios determine, lo va a hacer y lo va a hacer en la manera que Él lo determine. Vamos a Isaías 41, el versículo 10. Isaías 41, versículo 10, para ver algunas de estas promesas. Isaías 41, versículo 10, donde Dios dice, no temas porque estoy contigo. Y eso es lo que nosotros tenemos que recordar, no desanimarnos. Dice, yo estoy contigo porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, sí, te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Entonces, recordemos lo que dice en Hebreos 13, ¿verdad? Él dice, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Esto es muy importante que lo recordemos porque cuando estamos viviendo en las penas de este mundo y viviendo en este mundo donde hay tanta iniquidad que sigue creciendo y es abundante y se está multiplicando, está incrementando. Eso es lo que está sucediendo y es tanto a veces que es difícil comprender. Es difícil de comprender todo lo que está sucediendo, pero aún así Dios nos va a ayudar. A veces no podemos entender cómo hay tantas personas en este mundo, ¿verdad? Por todo lo que están pasando. Y hay personas que son alcohólicas y drogadictas y se tienen que aguantar, tienen que lidiar con todos esos problemas. Pero recordemos lo que dice en el versículo 10. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, no te desanimes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré. Sí, te ayudaré. Porque Dios nos va a ayudar a pesar de las circunstancias. Y dice, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. He aquí, con todos, versículo 11,
Todos los que se enfurecieron contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y aquellos que luchan contra ti perecerán. Y yo lo he visto. Yo he tenido en mi mente, he recordado todas estas veces donde hay personas que literalmente nos han perseguido desde la separación de esa iglesia que se fundó después de la Universal, que se llamaba Iglesia de Dios Bíblica. Es algo que le sucedió a ellos. Después se empezaron a confundir y se empezaron ellos a adentrar, estos ministros, a adentrar en falsas doctrinas y en mucho engaño. Y todas las cosas que están sucediendo son una causa natural. Tienen causa natural y no porque no lo esté diciendo para exaltarme a mí o decirles que Dios les ha hecho eso a ellos por lo que ellos me hicieron a mí. No. Dios hace eso con todo aquel que todo aquel, Dios toma venganza por todos aquellos que están tratando de servirlo y de amarlo a pesar de sus propios errores. Y recuerde que, no sé si se acuerdan, pero cuando el señor Armstrong subía al podio y decía, ¿verdad? Sí, y todas las personas que estaban en contra de mí fueron golpeadas con cáncer, ¿verdad? Y hasta se regocijaba en eso. No, no se regocije en eso. Usted simplemente diga que Dios es justo, Dios es bueno y Dios se va a encargar, pero no se regocije en cuando su enemigo caiga, porque le puede pasar a usted. Dios es justo en esa manera. Dios dice que cuando tu enemigo esté caído, ¿verdad? O cuando él se ponga en contra de nuestros enemigos, que no nos regocijemos. Porque Dios dice que incluso Él no tiene placer en la muerte del impío. Versículo 12. Dice aquí, los buscarás y no los encontrarás. Los hombres en guerra contra ti serán como nada y serán como cosa de nada. Es como si no hubieran existido. Dice, porque yo, el Señor tu Dios, sostendré tu mano derecha diciéndote, no temas, yo te ayudaré. Y dice, yo te ayudaré, no teman tú, gusano de Jacob y hombres de Israel, yo los ayudaré, dice el Señor y su Redentor, el Santo de Israel. Y pongamos atención a qué tan bajo estaban, ¿verdad? Mentalmente, emocionalmente, se sentían como un gusano, miserable. Y si usted va a encontrar ayuda en Dios, usted va a encontrar que Dios lo va a ayudar y que Dios lo va a ayudar de una manera mucho más importante, mucho más perfecta a la larga, cuando venga esa salvación. Vamos al Salmo 57. Bueno, vamos primero al Salmo 56. Aunque el Salmo 57 es un muy, muy buen salmo. Eh, para repasar. Muchos de estos salmos son muy buenos y no porque nos dicen lo que tenemos que hacer y también nos dice cómo debemos nosotros de aproximarnos a Dios, con qué actitud, porque a veces, ustedes lo saben, estamos peleando la batalla tan fuertemente y estamos peleando tan duramente nosotros que nos olvidamos de detenernos y pedirle a Dios que intervenga por nosotros. En otras palabras, él lo ha puesto así y nosotros estamos exhaustos, ¿verdad? Nosotros estamos exhaustos de pelear y ni siquiera le hemos pedido a Dios que haga lo que Él puede hacer. Y muchas veces cuando llegamos hasta ese punto, simplemente decimos, bueno, Dios, ya hice todo lo que pude. Ya hice todo lo que pude, muéstrame qué puedo hacer. Y llega entonces llega la salvación, entonces llega la solución. Quizás solamente el comienzo de ella, de la solución. Vamos al Salmo 56, versículo 1, donde dice, sé graciable hacia mí, oh Dios, porque el hombre me tragaría, peleando todo el día contra mí me oprime. Y yo, yo no sabía que tenían ahí ya estos carreteras desde entonces. No, lo estoy diciendo jugando, ¿verdad? Porque a veces así se siente en la carretera que lo tragan a uno
como manejan el día de hoy. Pero cuando maneja uno en estas carreteras, a veces se siente tan oprimido a la hora que llega a la casa. O cuando les mencioné a ustedes también, ¿verdad? Acerca de esa otra situación el pago en la comisión, ¿verdad? Cuando uno habla con todos esos burócratas, uno se siente tan oprimido. Versículo 2: aquellos quienes me acechan me pisotearían, porque muchos son aquellos quienes orgullosamente pelean contra mí. Cuando tengo miedo, versículo 3, confiaré en ti. Recuerde, cuando todo lo demás falla, Dios lo ama. En Dios he puesto mi confianza. No tendré miedo. ¿Qué puede hacerme la carne? Porque yo estoy seguro, hermanos, que estas son palabras proféticas y pensamientos de los pensamientos de Jesús. Porque cuando lo ponemos en el contexto de lo que pasó Jesús durante su ministerio, esta es palabra por palabra las situaciones que Jesús iba a pasar. A veces nosotros lo leemos en los evangelios y nosotros somos inspirados por las cosas que Él hizo y cómo las hizo. Pero el pensamiento se me ocurre de vez en cuando que Jesús tenía todo, ¿verdad? Tenía como si él hubiera tenido todo muy bonito y muy arreglado y todo listo para él, pero no, él tuvo una vida muy dura y muy miserable y todos los días de su vida eran muy difíciles. Versículo 5. Todo el día ellos pervierten mis palabras, todos sus pensamientos son contra mí para maldad. Y sí, a veces y esta es una tremenda profecía de los pensamientos de Jesús, porque él sabía lo que le iban a hacer. Y dice versículo 6: agitan contiendas, se esconden, vigilan mis pasos en mi alma. Y esto es lo que, es lo que dice. Dice, échalos, versículo 7, por la iniquidad, échalos. En tu ira derriba al pueblo, oh Dios. Tú numeras mis andanzas, o pon mis lágrimas en tu botella. ¿No están ellas en tu libro? Cuando clamé a ti, entonces mis enemigos serán, cuando clame a ti, entonces mis enemigos serán retrocedidos. Esto sé porque Dios está por mí. Vamos ahora al Salmo 58, al siguiente salmo, en el versículo 1, Salmo 58. Versículo 1, donde dice, ¿en verdad hablan justicia, oh señores poderosos? ¿Juzgan rectamente, oh hijos de hombres? Sí, en su corazón obran iniquidad, pesan la violencia de sus manos en la tierra. Los malvados son distanciados desde el vientre. Quienes hablan mentiras se extravían desde el nacimiento. Todo esto es esta es la generación con la que estamos viviendo. Esto es con lo que tenemos que funcionar el día de hoy en el mundo. De hecho, si vemos las estadísticas de todos los que mueren en las pandillas, por ejemplo, en Los Ángeles, es como si estuvieran leyendo una receta. Ya es de locos, ¿no? Es tan rutinario eso. De hecho, el día de ayer un niño de 5 años jugando ahí en su patio de enfrente, murió de un tiro por una pelea entre las pandillas. ¿Y qué puede hacer? Ahora, están ya vendiendo chalecos y antibalas a los padres que viven en esas áreas en Los Ángeles. No sé si lo vio en la televisión. Chalecos antibalas, ropa antibalas para los niños. En lugar de ir tras estos criminales. Pero nosotros sabemos la manera en que Cristo lo haría, ¿verdad? Él los ejecutaría. O bajan, o se deshacen de sus armas y se arrepienten. Y se humilla en absoluta humildad, se arrastran y se sujetan en sumisión a Jesús, o se mueren. Él no podría, no toleraría este tipo de cosas que están sucediendo porque es muy injusto. Porque desde que nacen están bien corrompidas las personas, inclinadas a la maldad. Y luego dice aquí en el versículo 4, habla de cómo son. Su veneno es como el veneno de una serpiente. Detienen su oído como la víbora sorda, la cual no escuchará la voz del encantador, un adiestrado lanzador de hechizos. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Versículo 6. Rompe los colmillos de los leones jóvenes, oh Señor, que se derritan como las aguas las cuales corren continuamente.
Cuando Él apunte sus flechas, que sean como si fueran cortadas. Dios se va a encargar de ello, pero a su tiempo. Estamos viviendo en una era en donde Dios está acumulando todo esto para el regreso de Cristo y el juicio final va a venir. Y esto nos da a entender el tipo de actitud y de confianza que nosotros necesitamos tener con Dios, donde tenemos que poner nuestra mente y nuestro corazón. Vamos ahora al Salmo 62. Salmo 62, a ver lo que dice, porque esto nos da esa actitud, esa confianza, ese tipo de relación que tenemos que tener con Dios. Salmo 62, versículo 1. Salmo 62, 1. Solo por Dios mi alma espera en silencio. De Él viene mi salvación, viene de Dios. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi fortaleza. No seré grandemente movido. Y es que Él es nuestra fortaleza. Por eso a veces nosotros podríamos llegar a ofender personas en el mundo. Porque no hay nada que podamos hacer. Es como ya les he explicado, ¿verdad? Cuando me metí con algunas personas a hablarles acerca de la verdad. ¿Deberíamos de enseñarles a nuestros hijos la verdad? Absolutamente. Nosotros tenemos que enseñarles cuál es la verdad de las cosas y no lo que la gente les diga que es la verdad. Porque la gente el día de hoy solamente escucha lo que quiere escuchar, no quieren la verdad. Pero nosotros tenemos que esperar en Dios, porque Él es nuestra defensa. Dice en el versículo 3, dice, ¿hasta cuándo imaginarán malicia contra un hombre? Ustedes serán muertos, todos ustedes, serán como un muro inclinado y como una cerca tambaleante. Solo consultan para derribarlo de su gran altura, se deleitan en mentiras, bendicen con su boca, pero internamente maldicen. Selah. Y no puede haber nada más lejos de la verdad que lo que tenemos en el día de hoy. Porque la naturaleza humana no ha cambiado. Es la misma naturaleza en el tiempo de David, que escribió este salmo, versículo 5. Alma mía, espera en silencio por Dios solamente, porque de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi torre fuerte, no seré movido. En Dios está mi salvación. Él es mi torre fuerte, no seré movido. En Dios está mi salvación y mi gloria, la roca de mi fuerza, mi refugio está en Dios. Porque cuando dice que Dios es nuestra roca, sabemos que está hablando de Cristo. Porque es lo que dice en 1 Corintios 10:4, y la roca que lo seguía es Cristo. Pero en Mateo 7, Jesús, vamos a Mateo 7, porque acá lo dice Jesús de otra manera diferente. En Mateo 7 nos da una indicación de lo que va a suceder cuando Dios es nuestra roca. Y no significa que todo va a salir muy, muy bonito y sin problemas. Eso no es lo que significa. Vamos a Mateo 7 y versículo 24. Eh, el otro día estaba viendo esta película donde las águilas se atreven a volar. Es una muy buena película, muy intrigante. Y tenían este voladero muy grande, sí, y estaba arriba de ese pináculo, ¿verdad? De esa, eh, había un fuerte allá arriba. Y lo único que podías, la única manera de llegar hasta arriba, de allá de esa colina, eh, de ese barranco, era a través de un cable de un teleférico, ¿verdad? Y si piensa usted en una roca, muchas veces se imagina algo así, ¿verdad? Un barranco, un gran pedazo de roca, así como un barranco, un abismo. Y cuando está allá arriba, nada te va a molestar y tú puedes controlar todo lo que te llega a ti. Pero así no es lo que está descrito aquí. En Mateo 7, versículo 24, vamos a ver lo que dice Jesús. Lo describe de manera diferente. Dice, por tanto, todo el que oiga estas palabras mías y las practique, lo compararé a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Y eso es lo que vemos, ¿verdad? Lo que acabamos de leer en el Salmo, que él solamente es mi roca. Pero vamos a ver lo que sucedió en el versículo 25. Y la lluvia bajó
y las inundaciones vinieron, ¿verdad? Entonces, no tendría que estar, no tendría que estar usted como esa vaca, ¿verdad? En la inundación, rodeada de agua, ¿verdad? Y pensando que esa inundación va a seguir y usted va a morir. Pero la lluvia cayó y las inundaciones vinieron y los vientos soplaron y golpearon esa casa, pero no cayó porque estaba sobre la roca. Pero aquí nos está diciendo que usted va a pasar y todos vamos a pasar pruebas, porque es como la lluvia que viene a golpearnos, como las inundaciones. ¿Quién manda la inundación? Satanás. En Apocalipsis 12:15 dice que Satanás mandó una inundación tras la mujer, ¿cierto? Esto muestra que hay actividad de Satanás en nuestras vidas. ¿Qué más? ¿Y qué más dice aquí? Dice, y los vientos soplaron y golpearon esa casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, a veces así se siente, ¿verdad? A veces así se siente como que viene la lluvia, viene la tempestad, viene la tormenta, y yo me he sentido así también. Y hay veces así que se siente como que uno está siendo golpeado por las cosas en el mundo, por la gente en el mundo, por las circunstancias en la vida, por las dificultades en mi propia familia, por la gente que viene a mí con sus problemas, y se siente uno todo golpeado. Pero dice aquí, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Si usted está fundado sobre la roca, que es Cristo, recuerde, cuando todo lo demás falla, Dios lo ama. Y dice, y todo el que oiga estas palabras, versículo 26 mías, y no las practique, será comparado a un hombre tonto quien construyó su casa sobre la arena. Así como la vaca esa que estábamos hablando, que estaba sobre la loma esa de tierra, construyó su casa sobre la arena. Y la lluvia bajó y las inundaciones vinieron y soplaron y golpearon esa casa y esta cayó y fue grande su caída. Ahora volvamos al Salmo 62 para continuar donde nos quedamos en el versículo 6. Salmo 62, versículo 6, donde dice, solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi torre fuerte. No seré movido. En Dios está mi salvación y mi gloria. La roca de mi fuerza, mi refugio está en Dios. Ahora, veamos cómo podemos nosotros clamar a Él. Dice en el versículo 8, confíen en Él en todo tiempo. No simplemente cuando las cosas van bien o cuando las cosas van mal. Dice en todo tiempo. Y dice que confiemos en Él en todo tiempo. Y que derramen su corazón delante de Él. Ahora, tenemos que llevarlo nosotros a Dios en oración. Tenemos que llevarlo nosotros a Dios en oración. Hay veces eh, cuando se siente que está lloviendo demasiado en nosotros, ¿verdad? Y estamos miserables. Y no, y entonces no podemos contemplar todas estas cosas que están pasando. Es algo extraño, es algo difícil, pero Dios está ahí. Él lo va a ayudar. Él lo va a sostener de la mano derecha. Derramen su corazón delante de Dios. El Dios, dice, Dios es un refugio para nosotros. Selah. Entonces, cuando ve al mundo, vamos a ver lo que dice aquí acerca de ellos. Dice, ciertamente los hombres de clase baja son vanidad. Y los hombres de clase en alta son una mentira. Y esa es la verdad. Tratar de ayudar al hombre que no tiene hogar, ¿verdad? Al desamparado, es como una farsa, ¿verdad? Hay personas que sí, verdaderamente no tienen y necesitan ayuda, eso está bien. Pero no sé si ustedes escucharon acerca de esta familia, ¿verdad? Allá, no me acuerdo
allá por el centro del país, pero esta familia dijeron que eran indigentes, que no tenían casa, que no tenían trabajo, que no tenían un lugar donde vivir y que nuestros hijos tienen hambre y están sufriendo sin ropa, ¿verdad? Entonces todo el pueblo, y era un pueblo muy pequeño, decidieron, bueno, vamos a ayudar a estos pobres indigentes, a esta familia indigente, y lo hicieron. Entonces les dieron un trabajo, les dieron asistencia social, les dieron comida, les dieron un lugar para vivir, les dieron ropa para los niños, los pusieron en la escuela y duró solamente 2 meses hasta que se acabó la ayuda. Entonces él dejó de trabajar, ella dejó de trabajar y se fueron a otra ciudad. Entonces, aquí dice, los hombres de clase baja son vanidad. Y eso es la verdad. Todo es vanidad, todas las personas. Vamos al Salmo 39, versículo 4. Salmo 39 y versículo 4. Y este es un salmo maravilloso donde dice aquí en el versículo 4, oh Señor, hazme conocer mi fin y la medida de mis días, lo que es, para poder saber cuán de corta vida soy. Y esto no era en uno de sus tiempos más humildes, ¿verdad? Pero se está acercando ahí. Pero usted no se preocupe, usted es frágil. Yo me acuerdo cuando fui a Los Ángeles, encontré qué frágil era y qué rápido pueden pasar las cosas. En el motel donde yo me estaba quedando, había una bañera, ¿verdad? Y regadera, una ducha. Y en ese tiempo ponían material antiderrapante abajo en la tina, ¿verdad? Pero no había, eh, y no había, entonces no había este material antirrapante, este tapete para que no se resbalara uno, entonces me bañé y se me había olvidado sacar el shampoo. Dije, bueno, me voy a salir y entonces agarro el shampoo y ¡pa! Me caigo inmediatamente. Y no tuve ni siquiera una porción de segundo para tratar de agarrarme de algo. Caí en mi hombro y el dedo gordo de mi pie todavía ni siquiera está bien, ¿verdad? Pero me di un golpanazo tan duro con la llave que sale de la pared y bueno, me duele mucho. Y es que esa es la realidad. Ahora, hay muchas personas que pueden caerse en la bañera y hasta quebrarse el cuello y ahogarse, ¿verdad? Porque puede pasar, esto pasa tan repentinamente y la verdad, la próxima vez voy a poner ese tapete de plástico en el piso, este antiderrapante, porque voy a tomar muchas medidas con esto y voy a tener una toalla ahí para que si tengo que salirme de la bañera, tengo que secarme. Y me voy a asegurar de no caerme, tratar de no resbalarme como me resbalé. Pero bueno, no me di cuenta al principio, pero mi dedo gordo del pie se puso todo negro y azul. Y mi hombro también se puso todo negro y azul y con mucho dolor. Y entonces yo me empecé a decir, bueno, es que tú eres frágil y tú eres estúpido, un idiota. Y no sé si usted ha hecho eso, se empieza usted a autocriticar, ¿no? ¿Se ha tratado usted mismo así? O se ve en el espejo y dice, ay, qué tonto, 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 ¿verdad? Me pude haber quebrado el cuello, o me pude haber golpeado el lado de la cabeza, ¿verdad? Y los niños también se ponen muy, les molesta mucho, ¿verdad? Cuando las mamás les dicen, no, ten cuidado, no te vayas a caer. No te vayas a caer, Juanito. Así les dice, ¿verdad? Pero aquí dice, para que vea qué tantos, para poder saber de cuán corta vida soy. Porque nosotros hemos sentido algo así que nos ha pasado y qué frágiles somos, ¿verdad? Siempre nos hemos sentido así. Versículo 5. He aquí has hecho mis días como un palmo y la duración de mis días es como nada delante de ti. Ciertamente, todo hombre en su mejor estado es completamente vanidad. Selah. Y eso significa mediten en eso. Mediten en eso. Versículo 6. Ciertamente todo hombre camina en un espectáculo vano.
Ciertamente están en un escándalo en vano. Él acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Y entonces, Señor, ¿qué espero? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me hagas el reproche del tonto. Entonces, cuando usted se deprima o se entristezca y sienta que ya está harto, no se preocupe, Dios está ahí, Dios lo va a ayudar. Ahora vamos a Juan 14, porque solamente podemos tomar solamente podemos aguantar algunas cosas en esto de estarnos criticando y sintiendo los golpes y autogolpeándonos nosotros mismos, autocastigándonos. Así es de que vamos a Juan 14. Y vamos aquí para poder obtener mucho ánimo de Dios, de la palabra de Dios. Vamos a obtener esta motivación, este ánimo de la palabra de Dios y vamos a ver cómo viene la ayuda y vamos a ver cómo va a suceder. Y vamos a recordar que cuando todo lo demás falla, Dios lo ama. ¿Y cuánto Dios lo ama? Esto es a pesar de sus debilidades, a pesar de su vanidad, a pesar de su autoengaño, a pesar de sus pecados. Y no estamos diciendo que va usted a aprovecharse de la gracia, porque eso no es lo que estoy hablando. Pero Dios sabe, Él no nos llamó porque fuéramos perfectos. Él no nos llamó porque nosotros podíamos ser perfeccionados por nuestras propias obras. No, no. Aquí está lo importante. Juan 14, 23. Juan 14, versículo 23. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Usted tiene que saber que a pesar de que el mundo lo odie y a pesar de que usted se sienta como que todos en el mundo lo odian, ¿verdad? O que su esposo lo odia, o que su esposa lo odia, o que sus hijos lo odian, acuérdese, Dios lo ama. Usted tiene que entender eso. Yo también he pasado por todo eso. No sé si usted alguna vez ha tenido una pelea, un pleito aquello con su esposa o con su esposo, pero de esos pleitos buenos, ¿verdad? De esos, y no, pero ¿eso significa que Dios lo ha rechazado? No, no, significa que usted tuvo un pleito, un pleitazo quizás, pero Dios lo ama, a pesar de eso. Y a lo mejor tiene usted cosas que hacer, tiene cosas usted que cambiar. Pero ¿no lo dejó Dios a usted que tuviera ese pleitazo? Sí. Permitió que usted tuviera ese pleitazo con su cónyuge o con sus niños o con cualquier otra persona. A veces es necesario, a veces no lo es. A veces es por su propia estupidez de uno, ¿verdad? O su propia debilidad o su propio temperamento. Yo también lo he experimentado. Pero recuerde, si usted ama a Cristo y guarda sus palabras, el Padre lo va a amar. Y su gracia es suficiente para que usted se pueda sobreponer a su dificultad. Versículo 23. No solamente dice mi Padre lo amará, dice nosotros vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Y versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre, quien me envió. Ahora vamos al versículo 27. Vamos a Juan 16. Juan 16, versículo 27. Juan 16, versículo 27, porque vamos a ver algo muy, muy similar de lo que acabamos de leer. Dice, porque el Padre mismo los ama en una manera activa. Los está amando a pesar de lo que ha usted pasado, a pesar de todas las circunstancias. Porque hay muchas personas ahí que escuchan los sermones, ¿verdad? Y sienten como si Dios no los amara porque están recibiendo muchas pruebas en su vida, ¿verdad? O porque han sido golpeados por el ministro, o porque han pasado terribles situaciones en su vida, pero acuérdese, cuando todo lo demás falla, y las personas le van a fallar, porque eso también es la verdad acerca de la naturaleza humana, el Padre mismo lo ama. Dice, dice, el Padre mismo los ama,
porque ustedes me han amado y han creído que salí de Dios, es lo que dice Jesús en el versículo 27. Estas son tremendamente reconfortantes, estas escrituras. Estas escrituras es como cuando usted está abajo, cuando usted está totalmente desanimado, usted puede ir y orar a Dios, abrir la Biblia y pedirle, porque Dios puede sanarlo, Dios puede ayudarlo, Dios puede trabajar con usted, Dios puede levantarlo. Y yo le digo una cosa, si vamos a compartir los mismos sufrimientos que Jesús tuvo, que dijo Pablo, que había orado, ¿verdad? Ahí en Filipenses 3, entonces vamos a llegar nosotros también a veces a la profundidad de la desesperación en nuestras propias vidas. No podemos evitarlo, pero no se sienta usted que Dios lo ha rechazado o que Dios lo ha hecho a un lado o se ha olvidado de usted, porque no lo ha olvidado. El Padre mismo lo ama porque usted ama a Jesús. ¿Amaba el Padre a Jesús? Claro. Él dijo, este es mi Hijo amado en quien me deleito. Pero ¿qué tuvo que pasar Jesús? Todas las profundidades de la desesperación y cada cosa miserable y podrida que se puedan imaginar. Vamos aquí al versículo 32. Dice, escuchen, la hora viene y ya ha llegado, en que todos ustedes serán esparcidos cada uno por su lado. Y esto a lo mejor nos ayuda a responder a la pregunta que muchas personas hacen, ¿verdad? ¿Por qué hay tantos grupos pequeños en la iglesia? Porque dijo Dios que lo habrían, serían dispersados. Y dice, serán dispersados cada uno a su lado y me dejarán solo. Y sin embargo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y por supuesto, eso pasaba, iba a pasar esa misma noche. Los mismos discípulos se iban a parar y a decir, sí, Señor. No, esto no te pase, ¿verdad? Le dijo Pedro. Luego lo negó 3 veces directamente y luego todavía estaba maldiciendo. Pero ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Le dijo, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo ya he orado para que tu fe no falte. ¿Dios rechazó acaso a Pedro? No. ¿Pero cómo se sintió Pedro? Miserable. Miserable, versículo 33. Versículo 33. Dice, estas cosas les he hablado para que en mí puedan tener paz. En el mundo tendrán tribulación, pero sean valientes. Yo he vencido al mundo. Recuerde, cuando todo lo demás falla, Dios lo ama aún. Vamos a Primera de Juan 3. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 1. Donde el apóstol Juan se expresa con estas palabras. He aquí qué glorioso amor nos ha dado el Padre que deberíamos ser llamados los hijos de Dios. Acuérdese que si usted está desanimado, vaya aquí a Primera de Juan 3:1 y léalo. Ore estas palabras. Hágalo en sus rodillas. Por esta razón, dice, el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. El mundo no nos entiende. ¿Por qué? Porque no lo conoció ni lo entendió a Él, a Cristo. Amados, ahora somos hijos, somos los hijos de Dios. Y no ha sido revelado aún lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él se ha manifestado seremos como Él porque lo veremos exactamente como Él es. Y no hay nada, nada en absoluto que pueda reemplazar eso. Si usted se ha sentido totalmente inundado en su corazón, en su mente, que hasta le quema el alma y siente que no puede, nada lo puede sacar de ahí, eso lo puede destruir. ¿Verdad? Pero usted sabe que lo pueden destruir, lo pueden matar, le pueden hacer lo que quiera, pero no pueden quitarle su corazón. No pueden quitarle esto que tiene usted aquí en su corazón, el amor de Dios el Padre. No sé si leí un reporte hace poco acerca de los paganos que estaban yendo en contra de los evangélicos en San Francisco. Y saben lo que los homosexuales y los paganos dijeron. Dijeron, traigan los leones del Coliseo. Necesitamos a los leones para que se coman a estos evangélicos. ¿Qué actitud esta tan tremenda? A ese punto estamos llegando.
Vamos a hacer una pausa y continuamos con la segunda parte de este mensaje de el amor. Cuando todo lo demás falla, Dios lo ama.